un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Y nos vamos a tomar unos minutos. Nos desviamos de la historia porque la historia no avanza en línea recta. Avanza de muchas maneras distintas. De hecho, grandes transformaciones son el resultado precisamente de eso. De desvíos imprevisibles de la historia. De hecho, hay un nombre para esto. Las consecuencias no previstas de la acción humana. Y de ellas vamos a hablar junto a Andrés Kalavsky en esta temporada de Salud por la Historia que está dedicada a las carambolas, a los rebotes. Algo que uno hizo y terminó generando un efecto totalmente inesperado. Estas son carambolas históricas. Y las trae Andrés Kalavsky, que es un experto jugador de billar. ¿Cómo estás? Soy experto en saber que hay consecuencias no previstas de mis actos. Pero yo estoy preparado para que las cosas no salgan como quiero. Ya, pero lo sabes, o sea, eres como un adivino, o lo temes. O sea, eres como un ansioso estándar. Soy como un ansioso estándar. Pero quiero decir que el otro día una autoridad cuestionó el que yo incluyera en un presupuesto un porcentaje para imprevistos. Depende, ¿cuánto incluías para imprevistos? Era menos de un 10%. Y me pareció tan audaz de parte de la autoridad que eventualmente se dio, como pensar que podíamos no prever los imprevistos. Pero me parece, esa persona cree que todo va a funcionar perfecto. Como todo funciona. ¿Y cuándo ha pasado así? En la historia de la humanidad. Desde el periodo cámbrico hasta acá. ¿Cuándo? Poquitas veces. Muy poquitas veces. Ok, Andrés Kalavsky. Bueno, entremos en la materia que nos lleva. Quiero saber, no sé si preguntarte a dónde vamos a llegar, pero quiero preguntarte dónde vamos a partir. Vamos a partir en una guerra, en varias guerras. Ah, como siempre. Todo la guerra, siempre. Volvemos siempre a la guerra. Siempre. Oye, no es que nosotros volvamos a la guerra vuelve a nosotros. Es verdad. A pesar de que Quique Neira cantaba que él no quería ir a la guerra. No, ¿dónde era eso? ¿En Armonía de Amor o en otra? No, en una que decía no. Ah, ¿verdad? Yo no quiero ir a la guerra. Exactamente, pero toda la lírica como de Quique Neira está en esa línea, ¿o no? Imagino. Sí, es consistente. Ya. Bueno, la cosa es que estamos en una guerra. ¿Cuál de todas las infinitas guerras de la historia? Mira, estamos en el siglo XVIII y Rusia, que era un imperio que se expandía. Alguna vez vamos a hablar que Rusia tenía colonias hasta en California. Pero esa frase, Rusia, que era un imperio que se expandía, corre para todos los tiempos. Sí, también, es verdad. Desde el siglo XIII en adelante corre, digamos. Ok, pero estábamos en una de esas tantas expansiones y esta es en el siglo XVIII. Siglo XVIII, entonces, básicamente estaba en guerra con todo el mundo, pero sobre todo el siglo XVIII es un largo siglo de disputa entre el imperio ruso y el imperio turco. Turco otomano. Claro. Entonces, una de las cosas que pasa cuando hay guerra es que hay que mandar a conseguir materias primas de todo tipo. Claro. Para alimentar a las tropas, por supuesto, pero también no solo para producir armas, sino que hay que aprovechar de que hay fondos para investigar. Hay fondos para investigar cosas bélicas, pero... O sea, en un colateral, digamos. Pero Claro, hay que aprovechar el colateral. Entonces, en las montañas de Siberia había esos terrenos floridos y cálidos. Aparecían toda clase de minerales curiosos, como pasa cuando se hace exploración minera. En Chile también ha pasado, que uno está haciendo exploración minera y va encontrando toda clase de piedras raras entre medio. Entonces si uno es una persona muy enfocada en el resultado, uno las tira para el lado nomás. Si uno es una persona más atenta a las serendipias, uno las va dejando al lado, las clasifica y se las manda a alguien que pueda hacer algo con eso. Ah, uno no dice como no está solo concentrado en encontrar una cosa. Uno dice, voy a ver qué de todo esto me puede servir para qué. Claro. Hay una curiosidad allí.
Exactamente. Ok. Entonces, en 1762 le mandan una muestra de una cuestión entre amarilla y naranja, 1762, a un señor de apellido Legman, que dice, este mineral que no conocíamos hasta ahora, le vamos a decir crocoíta. ¿Leckman dónde estaba? Legman no estaba estaba en alguna parte de lo que ahora es Alemania, Ah, pero ya, le ok. mandan este mineral. Ya, ok. Se lo ¿Qué mandan pareció? desde Siberia. Claro. Ok. Y él dice, vamos a describir esto que no conocíamos, porque es bien bonita la crocoíta. Son como unos filamentos color como yema de huevo. Ujú, ujú. Y él dice, le vamos a poner crocoíta porque se parece a una yema de huevo que sería crocos en griego. Ah, ok. Y pasan unos años y los colegas se ponen a experimentar con la crocoíta hasta que eventualmente un señor muy francés que se llamaba Nicolas Louis Vauquelin, Qué ¿sí? excelente francés. Dice, esta cuestión es una forma de un elemento nuevo que vamos a llamar cromo. Y le Pe- vamos a llamar cromo porque hemos visto que, claro, se presenta con este color, pero en distintas combinaciones hace distintas cosas de colores. Ah, ¿Sí? y Es por como eso el le mundo es pone. cascada de colores, magia como mundo de colores. Exacto. O sea, le pone color. Es que eso estaba pensando. ¿Sí? Como cuando uno dice a alguien, póngale color. Póngale O color, no le le puso pongáis color. color, sácale O el sea, dijo cromo. como, Crocoita no es tan buen nombre, primero porque no es buen nombre, yo encuentro que era muy malo, como, pero bueno. Y dice, esto le vamos a poner color porque a todo le pone color, o es capaz de generar una variedad de colores. No importa el color del cual es, puede generar muchos colores. Y uno se Claro, por preguntará, ejemplo, para qué tenía tanto color? ¿Para qué querer uno color? bueno, es que los colores son fundamentales, por ejemplo, para Sí, muy entender bonito. cómo funciona la luz y por lo tanto todo. Pero en el momento él dijo, oye, qué curioso que descubrió, por ejemplo, que los rubíes eran rojos por el cromo, pero era bien fácil que el cromo se convirtiera en algo verde o en algo amarillo. Y entonces, eh, ya instalados en Francia, un señor de apellido Panetier eh, crea un pigmento de cromo verde, tipo verde esmeralda, que se empieza a usar en pintura. Y todavía en Francia, habiendo ya desarrollado, al mismo tiempo se desarrolló un amarillo de cromo que tú has visto, yo sé que tú has visto en personita ese amarillo de cromo usado, se desarrolló en 1859 un señor de apellido Guigné, un método para fabricar las compuestos de cromo que se necesitaban para hacer pinturas, óleos. Que aquí ya nos estamos volviendo locos, o sea, estamos entrando a ver todos los colores que puede generar el cromo. Claro, Estamos como combinando y están apareciendo como pigmentos. claro. Y entonces una cosa que pasaba, por ejemplo, si uno tiene la suerte de ver pintura medieval o renacentista o barroca, una cosa que era muy importante es que esos artistas tenían que aprender a mezclar colores. Tenían que Claro. conseguir las distintas cosas, muchas venenosas, que producían los pigmentos, molerlos, mezclarlos y con eso conseguían los colores. Claro, pero Y igual los colores, exceptuando algunos colores como el azul, ¿no es cierto? Este azul como ultramarino, claro, igual no había tanto color. O sea, el color es no una había cosa muy tanto color porque costosa, todo es como más oscuro, más ocre. lo que pasa es que esos colores que nosotros vemos como más ocre son colores que se han degradado en el tiempo. Ujú, Entonces, es cierto. algo bacán es que estos colores de cromo no se degradaban tan fácilmente, eran muy vivos. Y además podían venir en un tubo. Otra vez nosotros hablamos de cómo pasamos de las vejigas de cerdo a los tubos de pintura. Ok. O sea, esto Y es como que pasas de la tele en blanco y negro a la pantalla color. claro. Pero además es como pasar ¿te acuerdas la gente que andaba con estos boombox, con estas radios gigantes al hombro? Sí, Es todavía. como pasar de eso al Walkman para mantenernos vintage. Pero, ¿por qué? Porque, porque ahora a un pintor le bastaba, en vez de tener que andar con todo un laboratorio, podía andar con unos tubitos. Entonces se podían mover y tenía sobre todo amarillos y verdes para salir al mundo rural a pintar la naturaleza. Wow, o sea, la pintura, los pigmentos, el color se hace portátil y se hace brillante y se hace duradero. Claro. Todo esto Y porque andaban entonces, sacando minerales allá en Siberia para la guerra. sí, pero un siglo y algo después, Bueno, finalmente, pero ¿dónde partieron? Por allá por los Urales. Pero bueno, por lo Ural, partieron por lo Urales. Pero cuando uno mira y se emociona con los girasoles de Van Gogh, eso es amarillo de cromo.
Eso es amarillo de cromo. Cuando uno mira el jardín de los nenúfares de Monet, ese verde es verde de cromo. Ese verde como encendido. Claro, Como esmeralda, como levantado. claro. Oh, Ahora, el cromo siguió sirviendo. A principios del siglo XX descubrimos que si logramos con un horno muy caliente tener hierro, tener carbono y tener un poquito de cromo, podíamos obtener un hierro que no se oxidaba. Y ese lo llamamos acero inoxidable. por supuesto, porque así somos, claros para nuestros nombres. Creo que, volviendo al amarillo cromo, y tú tienes razón, yo creo que hay experiencias en la vida y ver ese amarillo de los girasoles, es un color con el que Van Gogh no quiero decir cómo se obsesiona, aunque probablemente se obsesionó, pero con el que Conociéndolo. conociéndolo, pero con él como pinta la luz, pinta el sol, y estoy pensando no solo porque eran motivos que a él lo removían, sino porque podía hacerlo. O sea, Claro, de haber porque visto el tenía el amarillo cromo, medio. haber dicho, aquí tengo como el sol en un tubito. Claro, Oh, tengo el sol o unos girasoles o tengo unos nenúfares aquí en este tubo. Es bien los tengo impresionante, aquí. impresionante, puedo usarlos directos desde el tubo. ¿Qué cosa, qué historia tan bonita? ¿Qué historia Sí, tan porque a bonita? veces los horrores de la guerra, a pesar de todo, con un poco de suerte, eventualmente algo bueno también sale de ahí. Mm. Es bien, sí, no sé qué decir. Porque además esos girasoles siguen brillando de nuevo, un siglo y medio después. Sí, po. No, son estupendos. Incluso vino a Chile cuando yo era chico, imagina hace cuánto tiempo. Y los dinosaurios paseaban por ahí. Hubo una muestra hermosa que se llamaba De Manet a Chagall. Y trajeron un montón de cuadros famosos. Y yo mirando uno de esos, yo era un niño, y mirando el jardín de los nenúfares, le dije a mi madre, y esta cuestión cambió el arte. Y mi madre me dijo, a ver, pruébate mis lentes. Y ahí descubrí que era miope. Ah, bueno, qué buen punto, pero bien punto. Oye, eso es de los 90, ¿no? De Manera Chagall. Sí, Sí, yo creo que hay muchas personas que recuerdan esa exposición, que era en el Bellas Artes, ¿no? fue en el Bellas Artes, fue un exitón. Bueno, Esos momentos de la apertura de la democracia que traía, entre otras cosas, también el arte. sí, po, también trajo el color. Sí, yo recuerdo también haber visto esas pinturas. Qué belleza de historia, Andrés, como volver a encontrarse con los colores, pero también no es solo un hallazgo de la guerra, ¿no? Y estoy pensando en la montaña hostil a la que se fue a encontrar el amarillo, lo que luego sería amarillo cromo, sino que también es siempre la historia de la curiosidad humana, de déjame ver para qué puede servir esto, con qué lo combino, cómo lo mezclo, y así terminas como paseando por el campo con tu caballete y pintando un estupendo nenúfar o un hermoso girasol. Qué lindas palabras, caballete, nenúfar. Y todas en la misma frase, ¿qué te crees? Muy fluida, Paula Molina. Andrés Kalamsky en Salud por la Historia, todos los episodios disponibles en el podcast, o sea, siempre. Muchísimas gracias, me voy a pintar. Chao. Chao.